Hola Facebook, ¿cómo están? Vamos a tener ahorita el enlace con el profesor Michel Chosudovsky, el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora. Estamos aquí con Diana Mónica, con Gama, con Jonathan y con don Víctor Melara. Cualquier cosa, llamar al Club de Periodistas de México, por favor, al 5512-8661. Vámonos, Jonathan. Gracias. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes a través de las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, este gran multimedia plural, y también gracias a las frecuencias del gran grupo Radio Turquesa, La Joya del Sureste, y a las frecuencias de La Pantera. Estamos con ustedes, queridos amigos, en buena parte de la República Mexicana, sobre todo también en el sureste, Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos, también en la frontera norte de nuestro queridísimo y amado México. Queridos amigos, el privilegio de estar con el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, y también, por supuesto, gracias al apoyo de nuestros compañeros aquí en cabina, Diana Mónica en la cámara, gracias Gamaliel, gracias Jonathan, gracias ingeniero Víctor Melara, Víctor Milton Partida, Daniel Gutiérrez Morano, David Hernández, y a todos quienes desde sus cubículos, cabinas, nos están apoyando de diferente manera para hacer posible el abrazo mediático. Técnicamente ellos nos apoyan. A nombre de nuestro productor y director general Maurice Salum, les agradecemos enormemente su confianza, su compañía, su participación. Hashtag Voces del Periodista. Queridos amigos, un privilegio el día de hoy que tenemos a una gran personalidad, maestro Jorge Santa Cruz. Sí, es un hombre que conoce, yo diría que es de los máximos conocedores a nivel internacional, precisamente de la problemática geopolítica, geoestratégica. Es el profesor Michel Chosudovsky, quien dirige en Canadá el portal Global Research y en español globalización.ca. Exactamente. Global Research es un punto de referencia, queridos amigos. El profesor Michel Chosudovsky es economista. Actualmente él también es profesor de Economía en la Universidad de Ottawa. Ha dado clases como profesor visitante en instituciones académicas de Europa Occidental, América Latina y Asia del Sureste. Ha actuado como asesor económico a los gobiernos de países en desarrollo y ha trabajado como consultor para organizaciones internacionales. Fue presidente de la Asociación Canadiense de América Latina y el Caribe. También él ha participado como miembro activo del movimiento antiguerra en Canadá y ha escrito extensamente sobre la guerra en Yugoslavia. Desde los atentados del 11 de septiembre se ha involucrado en destacar la histórica parte entre el gobierno de Estados Unidos, Bin Laden y Al Qaeda. Es un referente fundamental leer al profesor Michel Chosudovsky a partir de este paradigma histórico. Él ha dado un seguimiento, es de los principales seguidores, si no es que el iniciador de esta lectura. Entre las zonas más destacadas se encuentra la globalización de la pobreza dentro de sus obras. Aquí, por cierto, está La globalización también de la guerra. Está editada en español y también el Club de Periodistas de México se nos permitió también editarlo. Aquí lo tienen ustedes, La globalización de la guerra. Así es que en este centro de la globalización, www.globalresearch.ca, que él fundó y dirige el profesor Michel Chosudovsky, con innumerables volúmenes, libros traducidos a más de 20 idiomas. Un privilegio, profesor querido. Adelante, muy buenas tardes. Te leemos con todo cariño. Además, el profesor nos honra con representar al Club de Periodistas de México en Canadá. Es el quien coordina la parte internacional del certamen internacional de periodismo del Club de Periodistas de México. Profesor querido, por donde con tu inteligencia enorme quisieras darnos la pauta de este paradigma de lo que se está viviendo con una nueva correlación de fuerzas en el mundo,
con mecanismos de intervención en distintas partes del mundo. ¿Cómo son estos mecanismos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo los cambios de régimen se quieren dar o se están dando por intervenciones internacionales? Muy buenas tardes, profesor. Adelante. Muchas gracias por esta oportunidad de participar de nuevo y a usted y a Jorge Santa Cruz también. Mira, creo que como punto de partida tenemos que subrayar, somos el 9 de agosto 2017, hace 72 años exactamente en el mismo día que el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, hizo tuve una presentación en la radio. Bueno, en esa época no había televisión, y confirmó que la primera bomba atómica fue lanzada en Hiroshima en el 6 de agosto, y en el 9 de agosto era el segundo, Nagasaki. Pero lo que él dijo, que es muy relevante en el contexto actual, es lo siguiente. Lo voy a leer traduciendo del inglés. El mundo tiene que tomar conocimiento que la primera bomba atómica fue lanzada en Hiroshima, una base militar. Y esto porque queríamos en ese primer ataque evitar en la medida del posible la muerte de civiles. Mentira, ¿no es cierto? Mentira. Daño colateral. Pero el presidente Harry Truman dice que Hiroshima era una base militar, pero ellos todos sabían que era una ciudad de 350,000 habitantes. En esa época era mucho. Y en el espacio de 9 segundos, 100,000 personas perdieron la vida o eran muertos, ¿no es cierto? Y esto sin contar los impactos de la radioactividad, etc. Estoy mencionando esto porque hay también otro elemento en el discurso de Harry Truman que refleja también toda la cuestión de la ideología militar. Pero él dijo lo siguiente también en el mismo discurso, que era bastante largo, y estaba un discurso pronunciado principalmente en el contexto de los acuerdos de Potsdam en Alemania, que coincidió con la bomba de Hiroshima. Él dijo lo siguiente: queremos agradecer a Dios que la arma nuclear vino a nosotros y no a nuestros enemigos. Y vamos queremos que Dios nos ayuda en el uso de la arma nuclear, de su manera y para sus objetivos. Darse cuenta que Estados Unidos presenta, es tremendamente diabólica, que la arma nuclear era en cierta forma dado por Dios a los norteamericanos, a nosotros, to us Americans, ¿no es cierto? Y en cierta forma diciendo, bueno, lo vamos a utilizar, pero vamos a pedir a Dios que nos dice cómo hacerlo. Entonces, ese discurso tan diabólico es parte de una ideología, es parte de una doctrina
doctrina militar. Y hoy en día, y voy a citar Trump, hoy en día, Trump dijo lo siguiente al respecto de Corea del Norte, que es tremendamente relevante porque hay una acción, hay una declaración del gobierno de Estados Unidos diciendo vamos a utilizar la arma nuclear, pero no es la arma nuclear de esa época, Profesor. es la arma nuclear de hoy. Incluso la más pequeña bomba nuclear, lo que se llaman los mini nukes, tiene una capacidad explosiva hasta 6 veces la bomba de Hiroshima y Nagasaki. Profesor querido, vamos a ir un corte, enseguida regresamos. No tardamos, gracias. Jonathan, Está usted por escuchando favor, Voces que estamos en el corte, ahorita regresamos. Gracias. Queridos amigos, oye, qué interesante esto. Desde entonces se caracteriza esta doctrina calvinista del determinismo, ¿no? Del destino manifiesto, de hacer creer que son superiores, entonces que Dios por eso les dio la bomba atómica, imagínense nada más. Y esas mini nukes, ahorita se va a hablar de Donald Trump, pero que no se nos olvide, porque también igual que en México, cuando está uno gobernando, el otro están en la pugna, que no se nos olvide que parte de la campaña de Hillary Clinton fue que ofreció el que iba a ver y a utilizar las famosas mini nukes, estas bombas atómicas 6 veces más potentes que las bombas utilizadas en Hiroshima y Nagasaki, como nos lo acaba de decir el profesor Michel Chossudovsky. Así es que démonos cuenta de qué nivel, en qué espectro estamos, qué cosas tan tremendas. Y bueno, finalmente hay un proyecto de guerra mundial. Le voy a preguntar esto al profesor. Se menciona mucho obviamente Rusia, China, Irán, Corea del Norte. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa también en Venezuela. Vamos a procurar recorrer un poco de esto. ¿Por qué una Cuba no muy participativa en su política internacional, al menos en declaraciones que antes se hacían en apoyo, por ejemplo, a Venezuela, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasaría también con esta amenaza a lo que se habla ahorita Corea del Norte, por ejemplo, cuando Seúl, la parte metropolitana de Seúl, está muy cerquita de la frontera con Corea del Norte? ¿Qué puede pasar? Son varias cosas que aquí tengo para preguntarle. Qatar, ¿cómo va cambiando toda esta parte y cómo se va cambiando la configuración internacional? Es muy, muy, muy importante escucharle. Gracias, amigos, por su participación. Gracias, queridos amigos. Regresamos con el profesor Michel Chossudovsky, el maestro Jorge Santa Cruz, director académico del Club de Periodistas de México, quien está ahorita subiendo la nota. Al rato ustedes podrán ver la nota de lo que se está diciendo aquí en este programa por el profesor Michel Chossudovsky en www.vocesdelperiodista.mx. Exactamente, maestro Jorge Santa Cruz, y también ustedes podrán escuchar el audio. Por cierto, yo quiero agradecer enormemente a Radio La Nueva República, que siempre nos replica y nos apoya y sintetiza el programa, o sea, bastante bien. Les agradecemos muchísimo, gracias a todos aquellos queridos amigos que nos ayudan a replicar el programa. Queridísimo profesor Michel Chossudovsky, entonces te seguimos escuchando en este contexto de un calvinismo, de una circunstancia en la cual se hace una ideología que se nos quiere hacer creer que hay un determinismo, que hay un destino manifiesto, que entonces ellos tienen la capacidad y que Dios por eso les dio como custodios las bombas nucleares como si fuera el pueblo que eso merece, ¿no? O los poderes que eso merecen. Te seguimos escuchando, querido profesor, con las palabras recientes. De cierta forma, digamos, lo que Trump está diciendo, que se parece a un poco en la misma línea de lo que había dicho Harry Truman en el año 45. Estos días, yo creo esto fue ayer, él amenazó a Corea del Norte
diciendo que, bueno, que eran ellos que estaban amenazando Estados Unidos, y él dice lo siguiente: si ellos, es una advertencia, es una amenaza, ¿no? Es una amenaza a sus amenazas, pero en realidad Estados Unidos estaba amenazando a Corea del Norte desde más de un medio siglo. Entonces, él dice lo siguiente, que nosotros lo vamos a encontrar con fuego, furia y poder que nunca el mundo ha visto anteriormente. Es decir, en realidad estaba diciendo, lo vamos a atacar con la bomba nuclear. Eso es claro, la implicación. Y la cuestión que yo incluso estoy pensando en este momento es más bien el hecho que ahí tenemos un personaje en la Casa Blanca que no es tan educado, ni siquiera sabe dónde son los países. Hay que decir que George W. Bush era peor, ¿no? Porque no sabía dónde estaban los países, ni siquiera los estados de Estados Unidos, ¿no? Pero en el caso de Trump, él no entiende lo siguiente, y es algo que quisiera presentar a los que están oyendo este programa. Si se utiliza la bomba nuclear en contra de Corea del Norte, en realidad esto es en contra de toda la nación coreana. Claro. Y más allá, pero hay que tomar en cuenta que de una manera o de otra las mentiras, hay que ver los acentos, hay que darnos cuenta de muchas cosas, y es por eso interesante ver esto que nos va a decir el profesor, y después vamos a preguntarle qué pasa, por ejemplo, con ese Qatar, que primero fue de los primeros junto con Turquía que atacaron Siria, pero ¿por qué tiene que ver eso y cómo impacta también en México? Aquí nos están diciendo, por ejemplo, aquí en México el narcotráfico, ¿no? Hay el terrorismo de una u otra manera, y vemos la violencia de los supuestos líderes. Queridos amigos, gracias, ya estamos de regreso en ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera, por supuesto en Periscope, en Facebook. Queridos amigos, hashtag Voces del Periodista, el maestro Jorge Santa Cruz y su servidora. ¿En dónde está subiendo la nota, querido maestro? Estoy haciendo el borrador para subirla en un ratitito más a www.vocesdelperiodista.mx. Profesor Michel Chossudovsky, nos comentabas antes del corte en los paralelismos, en las similitudes que hay, lo que hubo y pasó previo al golpe en Chile en 1973, el golpe pinochetista, con lo que se está viviendo en Venezuela. O sea, las recetas que se aplican por parte de estos metapoderes de empresas y de intereses, pues que van por la guerra. Adelante, profesor. Mira, bueno, mencioné que la situación actual en Venezuela, con los mecanismos de desestabilización financiera, son muy parecidos a lo que ocurrió en Chile en el año 73, en los meses anteriores al golpe militar, y eso fue el golpe militar de Pinochet, ¿no es cierto? Escasez de alimentos, mercado negro, caída de la moneda nacional, en el caso era el escudo, en este caso también, pero también había una respuesta, ¿no es cierto?, de la población.
Exacto. Mecanismos de soborno dentro de las Fuerzas Armadas, dice, esto está ocurriendo. Es cierto. El elemento clave en cuanto a Venezuela, que no fue el caso cuando llegó Chávez al poder, es que hoy en día Venezuela es el país primero en cuanto a recursos petroleros. Más allá de Araña Saudita, no es petróleo crudo, es cierto, pero de todas formas es tremendamente estratégico. Y la economía de Venezuela ha sido desestabilizado primero por la manipulación de los precios del petróleo, ¿no es cierto? Pero por mecanismos de injerencia, tanto por los servicios de inteligencia de Estados Unidos, pero también por fundaciones, y estas fundaciones eran, también había fundaciones europeas, ¿no es cierto?, que estaban metidos, y actos de sabotaje, de actos terroristas, igual como ocurrió incluso en los primeros en los primeros meses de la guerra en Siria, en el año 2011, donde se iba y se mata hay protesta y se mata a gente en la protesta, igual como ocurrió en Ucrania, en el Maidán. De tal forma, es cierto que Estados Unidos quiere apropiarse del control que tenía sobre los recursos petroleros, y hay que recordar una larga historia desde la presidencia de Juan Vicente Gómez, ¿no es cierto?, que fue un dictador, pero comprometido con los intereses petroleros de Estados Unidos, y después Pérez Jiménez, ¿cierto? E incluso cuando llegó los gobiernos llamados democráticos, Estados Unidos las petroleras de Estados Unidos tenían control sobre estos recursos hasta que llegó Chávez. Eso es fundamental. Y podemos también hacer comparaciones con lo que ocurrió en Irán en los años 50, donde había un golpe llevando a instalar después un gobierno más o menos, eso fue el gobierno de Pahlavi, del Shah, ¿no es cierto? Reza Pahlavi. Sí, no lo sé cómo pronunciarlo en español. Ajá. Perdón. Sí. Profesor, en este contexto del que vemos ahorita, y gracias por lo latinoamericano, para regresarnos a Medio Oriente, para entender qué está pasando con un nuevo, o un giro más bien total de 180 grados de Qatar. Antes de llegar a esto, ya que estamos en Latinoamérica, ¿qué nos podrías decir el porqué de un silencio de Cuba en cuanto a su política internacional? Normalmente se pronunciaban en apoyo a Venezuela. ¿Qué crees que esté pasando? Bueno, yo no he seguido los pronunciamientos de Cuba en cuanto a Venezuela recientemente. Siempre hubo el apoyo y relaciones muy próximas entre los dos países. Pero no hay que decir, hay incluso muy recientemente, creo que hay intercambio cotidiano, y además que todavía Cuba está comprando el petróleo de
de Venezuela. Lo que yo quisiera posiblemente destacar, pero es un problema tremendamente complejo, es que las mismas fundaciones que estaban europeos, ¿no? La de Estados Unidos en Venezuela ya han sido echados, la mayoría, ¿no? Pero hay fundaciones europeas, en particular de Alemania, que es la Fundación Hans Seidel, la Hans Seidel Stiftung. La Hans Seidel juego, y eso mucha gente se acuerda de esto, en el año 2012, cuando había las elecciones, el candidato de la oposición era Capriles. Y esa fundación alemana intervino directamente en las elecciones apoyando y financiando el candidato de la oposición a Chávez. Chávez ganó las elecciones, pero hubo una injerencia por parte de esta fundación. Ahora bien, yo puedo confirmar que esa fundación es también en Cuba y es también metido en acciones con el motivo de, en cierta forma, de la línea de conducta de Cuba en relaciones internacionales y en relaciones con Venezuela. Y la situación en Cuba, lo sabemos perfectamente, es tremendamente contradictoria porque ellos también tienen esa dualidad. La moneda extranjera, que es la moneda convertible por un lado, y después hay la moneda nacional. Y hay una situación tremendamente inestable en cuanto incluso al ingreso y la distribución del ingreso entre distintos grupos de la población. Algunos reciben salarios en moneda nacional con la posibilidad de adquirir la canasta, ¿no es cierto?, de bienes que son subsidiados por el Estado, y otros reciben en moneda convertible, en CUC, que lo permite, que lo da un poder adquisitivo muy grande. Y yo lo vi en mi último viaje en Cuba, esa situación tremendamente inestable, y a su vez veía también que ciertos de los intelectuales de Cuba tienen una línea un poco ambigua en cuanto al apoyo a la revolución cubana. Profesor querido, esto de alguna manera puede ser una inducción, una fórmula que se ha aplicado por esas serie de fundaciones que están apoyadas por el grupo neoconservador, básicamente por intereses de guerra, ¿no?, que tienen los media, y como decía, a medios de comunicación que ya no son medios de comunicación, son instrumentos de desinformación, y que de alguna u otra manera también tienen esta manera de ir penetrando en las sociedades, precisamente, y siempre citamos con cierta frecuencia el libro que es fundamental, tu libro, Fabricando Disidencias. Es esa la fórmula de ir penetrando así como la humedad poco a poquito, y para transformar pues el sistema de un país y el ir invadiendo de alguna manera. ¿Es así, profesor? Cierto. Hay otro elemento ahí en cuanto a Venezuela. Es cierto que si Venezuela cae, todo lo demás, modelos de gobiernos progresistas, que sea Bolivia, Ecuador, ¿no es cierto?, Nicaragua, aunque Nicaragua ya está en la línea neoliberal totalmente, pero digamos, hay una cierta de países donde hay una visión distinta, con una cierta soberanía del Estado. Y
el porvenir de Cuba depende de Venezuela en cierta forma, porque si cae Venezuela, Cuba se va a ser completamente aislado, y porque el modelo, digamos, el modelo que Chávez quiso implementar era un nuevo modelo de integración económica de América Latina. Exactamente, profesor. Vamos a ir un corte, regresamos con el profesor Michel Chossudovsky, fundador y director general de Global Research. No tardamos, gracias. Gracias, queridos amigos. Maestro Jorge, qué cosa más impactante. Sí. No sé tú qué quieras comentar, y ahorita pues para escuchar al profesor, yo creo que faltaría esta parte de Qatar, ¿no? Sí. Que es importantísimo, porque fíjense cómo son las cosas y cómo son los intereses tremendos, en un viraje de que siendo Qatar el primero que participó con el apoyo de Turquía a la hermandad musulmana para dar un golpe de estado en Siria, porque asesinaron a ministros, a funcionarios principales de Siria, y pensaron que iba a ser así rápido y fácil, ¿no? Después de que estos golpes no les resultaron y otros más, fue cuando ya posteriormente se invitó, digamos, o se permitió ahí en los enjuagues que tienen esos intereses perversos, que participara Arabia Saudita. Arabia Saudita es otra rama, aunque también es parte del terrorismo y de los yihadistas y todo esto, pero básicamente son el wahabismo, que es otra corriente también, y de alguna manera démonos cuenta que independientemente y más de terroristas, también hay mercenarios, hay gente que está pagada para ir a matar, gente de muchos países para que intervengan. Entonces, en este viraje que dio Arabia Saudita y que ya está en pique con Qatar, ahorita veremos. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. ABC Radio, Grupo Radio Turquesa, las frecuencias de la Pantera. El maestro Jorge Santa Cruz y su servidora estamos escuchando al profesor Michel Chossudovsky. Lo más importante es que ustedes estén con nosotros, hashtag Voces del Periodista. Profesor, independientemente de lo que quieras tú, por el tiempo, ¿verdad? Que se nos va muy rápido, que nos quieras compartir o comentar o redondear del bloque anterior, ¿qué papel juega ahora Qatar, ya que de acuerdo a notas publicadas en Global Research, www.globalresearch.ca, podemos darnos cuenta que Qatar e Irán son no solamente socios, son copropietarios de la mayor reserva o de las mayores reservas de gas natural del mundo. ¿Qué nos puedes decir y cómo cambia este viraje al haber estado, bueno, Qatar con Turquía, con la hermandad musulmana? Posteriormente interviene Arabia Saudita con el wahabismo y con otros grupos, pero ¿cómo son todos y se prestan a estos intereses de guerra? Profesor Michel Chossudovsky, ¿cómo cambia el paradigma, cómo cambian los escenarios? Te escuchamos con atención. Solamente quiero hacer muy brevemente concluir la discusión que tuvimos sobre Cuba y Venezuela. Es muy importante, porque la Revolución Cubana representa en cierta forma un hito fundamental en la historia de la humanidad, ¿no? Es el socialismo, y lo que Estados Unidos quiere eliminar en cierta forma es de borrar la historia del socialismo. Y es de tal forma que lo que está pasando en Venezuela y lo que está pasando en Cuba es fundamental, porque si cae Venezuela, ellos llegan a una situación donde pueden borrar la historia